Ok, muy bien. Hace 8 días empezamos un ciclo de temas que lo llamamos el Espíritu Santo. Como hemos dado algunas charlas anteriormente, en años anteriores, acerca del Espíritu Santo, apoyándonos especialmente en el Evangelio de Juan, hoy hemos empezado a tener una charla mostrando lo amplio que es el concepto del Espíritu Santo en la Biblia. Voy a partir de este texto, lo voy a mencionar. Está en Juan 16, no lo busquen todavía, lo voy a leer así rápidamente. El Señor dijo así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Más adelante, el Señor menciona que realmente a nosotros nos convenía. En el versículo 7 dice: pero os digo la verdad, en el mismo Juan 16, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando uno lee un pasaje como este, uno dice: definitivamente el Señor anunció que la venida del Espíritu Santo era fundamental absolutamente para todos. Y el tema que compartimos hace 8 días lo llamamos ¿quién es el Espíritu Santo? Recuerdan. En este pasaje en lo que estudiamos la semana pasada, empezamos a explicar que el Espíritu Santo es Dios. Dios, cuando decimos Dios, estamos hablando de palabras mayúsculas. No estamos diciendo que es un ser creado. No estamos diciendo tampoco que tiene limitaciones. Estamos diciendo que efectivamente tiene todos los atributos de la personalidad. Pero en muchas ocasiones nos hemos limitado a estudiar lo que la Biblia dice del Espíritu Santo, especialmente en el Nuevo Testamento. La pregunta es: ¿y en el Antiguo Testamento qué se dice del Espíritu Santo? Desde antes del día de Pentecostés, que fue el día del derramamiento del Espíritu Santo, la Biblia enseña quién es. Claro que sí. Entonces, le quiero invitar a que usted busque en su Biblia. Vamos a empezar por el capítulo 1 del Génesis. Por favor, vaya allá a su Biblia. Tenga una Biblia cercana, busque Génesis 1. Y vamos a mirar quién es su presencia, la presencia del Espíritu Santo. Y tocaremos dos conceptos. Uno, la presencia del Espíritu Santo, aún desde antes de todo. Y otro pasaje, otra cosita que vamos a estudiar es precisamente la obra del Espíritu Santo. Entonces, le voy a invitar a que usted por favor vaya a Génesis 1. Vamos a mirar hoy varios textos, entonces le invito a que usted por favor tenga su Biblia a mano. Observe lo siguiente, dice así: 1 y 2. Génesis, primer libro de la Biblia, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Le voy a invitar por favor a que usted observe lo siguiente. Aquí no dice que el Espíritu Santo fue creado en este texto. Lo que dice es que estaba desde el principio. Eso es lo que dice. Y habla de que la creación fue hecha precisamente por Dios, pero el Espíritu Santo estaba. Entonces no podemos sacar como conclusión de que el Espíritu Santo fue creado. No lo dice en ninguna parte de la Biblia. Lo que dice es que estaba desde antes. Si ya estaba en el momento inicial, era porque siempre había estado. El Espíritu Santo realmente es Dios, no tiene inicio. Partamos de eso. Ha estado siempre. Es el Espíritu de Dios, no tiene inicio. Y lo comparto porque en ocasiones pensamos que como es la tercera persona de la Trinidad, es la tercera persona en poder y también la tercera persona en importancia. Y resulta que no es así. Realmente es Dios. Entonces ha estado desde el inicio. Les invito a que busquen otro texto más de la Biblia, en el que aparece otro de los eventos importantes del Antiguo Testamento. Y para esto, usted va a ir conmigo al libro de Job. Por favor, búsquelo allí. Antes de los Salmos, el libro de Job. Antes de que usted lo lea, quisiera colocarles un poco en contexto en el capítulo 33.
por favor búsquelo en su Biblia. Ustedes recordarán que la Biblia dice en el capítulo 1 que Job era una persona íntegra. Tanto es que Dios da testimonio de él y dice que era la persona honesta absolutamente y muy cercano a Dios. Un día en la Biblia menciona que vinieron los hijos de Dios, ángeles, y entre esos pues Satanás también. Y el Señor le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay ninguno como él en la tierra, fiel, una persona honesta, recta, temeroso de Dios. Y entonces Satanás le dice: pero eso es porque tú no le has puesto la mano, lo has rodeado de bien. Entonces, ¿cómo no te va a temer? Todo lo que él hace, tú lo bendices. Pero ponle la mano y te vas a dar cuenta. El Señor le dijo: bueno, te permito, pero no vas a tocar su salud. Ustedes recuerdan la enseñanza. Entonces en la Biblia menciona que precisamente perdió ganados, era riquísimo, perdió absolutamente todo y perdió hasta sus hijos. Pero Job no se fue en contra de Dios. Pasando por situaciones tan críticas como esta, perder 10 hijos, no renegó en contra de Dios. Vuelve después Satanás y el Señor le dice: si lo consideraste, mira todo el mal que le hiciste y aún así se queja. Entonces Satanás le dice: pero eso es porque tú no le has tocado a él físicamente. Lo estoy diciendo a mi manera, piel por piel. Si tú lo tocas físicamente, de seguro te va a maldecir. El Señor le permitió, pero le dijo: pero no puedes atentar contra su vida. Lo tocó y le colocó una enfermedad en todo el cuerpo. Tanto es que perdió hasta el afecto de su esposa. La esposa lo echó. En la Biblia también menciona de que él llamaba a sus sirvientes y sus sirvientes ya se hacían los que no lo escuchaban, no le hacían caso, y lo tuvieron que sacar fuera. Seguramente estaba en una condición bastante deplorable, una enfermedad de esas, no sé si contagiosa o no, pero una enfermedad que lo colocó en unas condiciones terribles. Como para no estar de no terminar la enseñanza de Job, ahí resulta que lo fueron a visitar 3 amigos. Y los 3 amigos se llamaban Elifaz, Bildad y Zofar. Eran orientales y no eran personas jóvenes, eran ancianos. En uno de los capítulos de Job dice que eran mayores que el papá de Job. Entonces estamos hablando de que eran personas bastante, supuestamente, sabias. Y van y se sientan con Job y se la pasaron diciendo: mira, lo que te está pasando, Job, es porque tú has pecado contra Dios. Y Job se defendía. En el capítulo 33 apareció uno cuarto, que era más joven, se llamaba Eliú. Y Eliú dio esta enseñanza, que yo quisiera que usted por favor le mire en Job capítulo 33, versículo 4. Usted lo va a leer ahí conmigo. Es interesantísimo. Dijo lo siguiente: dentro de todo su argumento dijo verdad. Antes de que lo lea quisiera aclarar algo. Recuerden que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, venga de donde venga. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, lo que usted va a encontrar aquí en la Biblia es verdad. Y observa lo que dice así: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Observa este mensaje. Estamos hablando de la creación del ser humano. Ya habíamos hablado de la creación de todo lo que existe, pero aquí vamos a hablar de la creación del ser humano. Y Eliú, inspirado por el Espíritu Santo, porque así fue, dio este mensaje tan interesante. Dijo: el Espíritu de Dios me hizo. Es más, en Génesis capítulo 2, versículo 7, la Biblia dice que Dios creó al hombre de la nada y luego le sopló aliento en su nariz y vivió, le dio vida. Y aquí dice exactamente esto, y dice: y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Qué podemos concluir de aquí, de este pasaje que usted lee aquí conmigo? El Espíritu Santo estuvo y creó al ser humano, da vida. El Espíritu Santo da vida, entonces ha estado desde siempre. Vimos el evento más antiguo, quizá la creación, y ahora estamos viendo el del ser humano, que sería como el segundo evento en importancia. Estuvo en la creación del ser humano.
Ustedes han escuchado o han leído el pasaje de la Biblia y han encontrado que el ser humano se desvió y pecó y estaba condenado. Entonces había un proyecto de parte de Dios desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que era salvar a la humanidad. Y le invito a que usted mire este tercer evento. Hay muchos más, pero vamos a mirar solamente hasta acá este tercer evento. Lo va a encontrar en Mateo capítulo 1. Recuerden el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cuando fue escrito Mateo capítulo 1 no había nacido el Señor Jesús. Estamos hablando del Antiguo Testamento. De hecho, Jesús nació bajo la ley. Antiguo Testamento. Y le invito a que usted por favor mire conmigo, vaya conmigo al versículo 18. Del 18 al 21. Dice así, en Mateo capítulo 1, dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, vamos a encontrar aquí dos conceptos interesantes dentro de los muchos que usted puede encontrar aquí. Lo primero fue que engendró en María a Jesús. Así es como la Biblia dice. La persona más importante que ha venido a este planeta fue engendrado por el Espíritu Santo. Y lo segundo, que lo hacía para dar cumplimiento a la profecía, buscando la salvación del ser humano. Usted lo lee en la última parte de estos versículos que leímos, que cuando el ángel le habla a José, le dice: lo vas a llamar su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estuvo en el nacimiento del Señor Jesús con un propósito claro. Podemos concluir hasta aquí que el Espíritu Santo ha estado desde siempre y ha cumplido un papel sumamente importante. Solamente mencionamos tres eventos. Repasemos. Primero, estuvo en la creación de todo lo que existe. Segundo, dio vida al ser humano. Y tercero, estuvo en el plan de salvación engendrando a Jesús en María. Supremamente importante. Igual a como ha estado actuando hoy, en el Antiguo Testamento también se movía. Y en el Antiguo Testamento también hacía una cantidad de cosas interesantes. Pero hablemos ahora un poquitico de la obra que realizó en el Antiguo Testamento. Y vamos a mirar si es el mismo Espíritu Santo. Empecemos por decir que la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero vamos a hacerlo con preguntas. Iniciemos con Nehemías 9. Ustedes buscan en el texto de la Biblia y vamos a hacer preguntas. Nehemías capítulo 9. Le quiero colocar como en contexto. Nehemías 9 narra el evento, en este pasaje que vamos a leer, de cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, más o menos año 1500 antes de Jesús. 1450, como para ser un poco más exacto, antes de Jesús. Estuvieron 430 años esclavos en Egipto y después salieron de la esclavitud y entraron a un desierto durante 40 años. Y el Señor los llevó a la tierra prometida. Y fíjense lo que pasó aquí en el desierto, en el versículo 20 y 21 de Nehemías capítulo 9. Dice así. El Señor dice así: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Es un milagro real. Pero ¿quién enseñó la palabra de Dios al pueblo del Antiguo Testamento? ¿Quién le dio entendimiento para que ellos lo comprendieran? El Espíritu Santo. Esa misma labor que hace con nosotros hoy, que cuando usted va y lee la Biblia usted la entiende,
o que cuando simplemente a alguien se le explica, usted la comprende y le llega. Eso mismo hacía en el Antiguo Testamento. Era el maestro por excelencia. La enseñanza siempre fue uno de sus trabajos importantes. Siempre ha enseñado y enseñó al pueblo a conocer a Dios. Los guió. Aparte que aparece un milagro especial. ¿Cómo es posible que a una población de casi 2 millones de personas viviendo en el desierto, donde se gasta todo, la ropa, el vestuario, les alcance el vestido que tenían y la ropa que tenían y no se les dañe durante 40 años? Eso realmente es un milagro. Pero lo que me quiero detener aquí, en lo que me quiero detener en la parte inicial, siempre ha sido el maestro, siempre lo ha sido. Usted no comprende la Biblia porque sea muy inteligente, ni yo, ni porque tengamos un coeficiente intelectual elevado. De hecho, no es así. Es porque el Espíritu Santo le está dando entendimiento. Bueno, eso lo hacía desde el Antiguo Testamento. Siempre ha enseñado, siempre ha sido un maestro, siempre ha guiado el Espíritu Santo. No es solamente desde el Pentecostés para acá. Y hay muchos otros pasajes en la Biblia en los que dicen que el Espíritu Santo enseñaba y el Espíritu Santo guiaba. Ezequiel 11, por favor, busquemos algo más de las obras que hizo. Ezequiel 11, búsquelo allí en su Biblia y vamos a leer el versículo 4 y 5. Este es uno de los pasajes que quizá es más reiterativo en el Antiguo Testamento. Pasajes como este usted va a encontrar muchísimos. Pero quiero usar este para que usted y yo vayamos a un concepto diferente. Ezequiel 11, del 4 al 5 dice así: por tanto le dijo a Ezequiel, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Fíjense lo que dice en el 5. Y vino sobre mí el Espíritu del Señor y me dijo, di, así ha dicho el Señor. Así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. ¿Cuántas veces usted encuentra en la Biblia frases en las que dice lo mismo? Y vino sobre mí el Espíritu del Señor y profeticé. O palabra del Señor que vino a mí y la mencioné. Muchísimas. ¿Cuál era la labor de un profeta? ¿Y quién inspiraba a un profeta? El texto dice claramente que era el Espíritu Santo, pero ¿cuál era la labor? El Espíritu Santo utilizaba a las personas que profetizaban para hacer varias cosas. Una de ellas era para exhortar al pueblo, mostrarles dónde se salieron del camino. Un profeta también era usado para animar al pueblo y le daba un mensaje para que el pueblo saliera adelante. También era usado para guiar al pueblo. A través de un profeta les decía precisamente cómo debían vivir y a través de los sacerdotes que tenían. Así que esta labor profética era supremamente importante. Pero ¿quién los guiaba? El Espíritu Santo. Si usted se fija en el texto del Espíritu Santo, dice la Biblia, vino sobre mí y me dijo, di, así ha dicho el Señor. Cuando usted y yo leemos esa parte encontramos algo más. Observen. El Espíritu de Dios vino sobre mí y me dijo, di, así ha dicho el Señor. En otras palabras, lo que le digo es, no vas a transmitir lo que tú sabes. Tienes que transmitir lo que está diciendo el Señor. Está sacando de tajo todo argumento humano. Siempre lo va a encontrar usted así en la Biblia. Usaba a las personas y les colocaba el mensaje. Esa era su tarea del Antiguo Testamento. Es una tarea bastante interesante y siempre tenía como propósito guiar al pueblo. Lo hacía siempre el Señor de esta manera absolutamente con todos. Igual ocurrió con todos los profetas en el Antiguo Testamento. Lo que usted encuentra en la Biblia de profecía, simplemente como para que tengamos una información. Más de 300 profecías acerca del nacimiento de Jesús y el cumplimiento de su obra, mencionadas por profetas. ¿Quién inspiró a esos profetas para que dieran ese mensaje? El Espíritu Santo. Ha sido fundamental. Y ahora también tenemos una enorme cantidad de anuncios de profecías,
respecto de lo que va a ocurrir antes de la segunda venida del Señor y durante la segunda venida y después de la segunda venida. ¿Quién ha dado todo ese conocimiento y esos anuncios a la humanidad de una manera tan clara, de tal manera que ustedes ven que se están cumpliendo, y muchos dicen que se han cumplido como el 90% de los anuncios de la segunda venida? El Espíritu Santo nos ha llevado a conocer a Jesús, nos enseña lo que debemos hacer, y cuando estamos haciendo algo mal, también nos redarguye. Usó a los profetas para esto. Es importante por eso ir a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Inspiró a personas. Vamos a un pasaje más que está en Éxodo 30. Nos hacemos preguntas. En Éxodo 30 usted va a encontrar el mandato del Señor de construir el tabernáculo. 35. Sí, señora, Éxodo 35. Me llama muchísimo la atención este concepto. Esto ocurrió también más o menos en la misma época, más o menos casi 1500 años antes de Jesús. Porque los detalles que usted va a encontrar en la Biblia, si usted lee todo el pasaje completo, son realmente interesantes. El diseño del tabernáculo no lo hizo Moisés. El diseño lo hizo Dios. Y Dios le dijo a Moisés cómo debían ser todas las cosas. Cómo debía ser el candelero, cómo debía ser el altar, el arca. Cómo debía ser el mobiliario del templo, absolutamente todo. Partamos del hecho de que Dios es perfecto. Entonces lo que Dios mandó a hacer no era algo mal hecho. Mandó a hacer algo bien hecho y que necesitaba de personas muy inteligentes para hacerlo. Muy inteligentes para hacerlo. Un candelabro de 9 brazos, 7 brazos, como hay algunos, de una sola pieza de oro, tallado a martillo, que quedara perfecto. Y todas las cosas con especificaciones interesantes. Estamos hablando de cosas que hoy día pensamos que en el antiguo tiempo no se podían hacer, porque pensamos que las personas lo hicieron supremamente inteligentes y pensamos que antes no podían hacer cosas maravillosas, pero aún a la Biblia se encuentra que no. Y fíjense en el capítulo 35 de Éxodo, desde el versículo 30, le voy a leer lo que dice. Dice así: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de muchísima sabiduría. Cuando lee usted este pasaje se va a dar cuenta que aquí dice obras ingeniosas, obras bastante complejas. ¿Quién le dio sabiduría e inteligencia a las personas en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Siempre ha habido sabios. Siempre ha habido personas inteligentes. Pero el texto claramente dice que el Espíritu Santo es el que reparte sabiduría. Es el que ha dado inteligencia siempre. Siempre. Usted lo va a encontrar en la Biblia. Y vamos a encontrar una serie de personas interesantísimas. Y uno dice: ¿y de dónde sacaron tanta inteligencia? ¿De dónde tanta sabiduría? Si pensamos que los sabios son los de la época de ahora. Y aquellos personajes del Antiguo Testamento, ¿de dónde tanta inteligencia? ¿De dónde tanta sabiduría? Nos preguntamos en muchas ocasiones. Bueno, la sabiduría y la inteligencia siempre han venido del Espíritu Santo. Siempre. Desde tiempos inmemorables. Siempre ha habido personas a las que han revestido de sabiduría. A Salomón.
actuado desde siempre. Ha estado durante todo el tiempo de la humanidad. Siempre. Cuando hace uno cuentas desde la formación o la creación de Adán hasta esta época, van más o menos 6.000 y un poquito de años. 2.000 años del Nuevo Testamento, 4.000 y un poco del Antiguo Testamento. Se ha movido igual el Espíritu Santo, se ha movido igual. Ha utilizado a personas dándole sabiduría e inteligencia, siempre lo ha hecho. Ha hecho obras portentosas, siempre lo ha hecho. Y les invito a que miren por favor este pasaje de Ezequiel 37, para que miremos quién es el que hace obras portentosas. Cuando no hay esperanza, da vida donde no hay esperanza. Ezequiel 37 es una visión. Pero como les he mencionado antes, no está escrito en la Biblia mentiras cuando habla acerca de Dios. Es una visión, y esta visión es la que nosotros conocemos como el Valle de los Huesos Secos. Entonces, si aparece aquí en la Biblia de esta manera es porque precisamente está diciendo una verdad acerca del Espíritu de Dios. Y observa esto porque es que los detalles que se dan son sumamente interesantes y le permiten entender a uno que la condición en la que estaba o vio el profeta era una condición en la que no había ni 5 oportunidades de esperanza. Y aparte de eso, el trabajo era un trabajo gigantesco. Dice así, vamos a leerlo desde el 1. La mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínense, un valle lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Es decir, llevaban demasiado tiempo. Aquí vamos a hacer un pequeño algo. No solamente eran muchos huesos, ya estaban totalmente de los huesos, sino que llevaban muchísimo tiempo, secos. O sea, no había absolutamente nada de posibilidad, muy poca posibilidad aquí. Y menciona esto, que estaban secos en gran manera, para que uno se dé cuenta que el trabajo era complicado lo que iba a venir. Y en el versículo 3 dice así: y le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Estos huesos, y dije, Señor, tú lo sabes. Le dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran extremo. Le dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y vamos a parar aquí. Existen diferentes argumentos acerca de esta profecía, no vamos a entrar en detalles. Pero lo que yo quiero que usted se fije es que obras portentosas hace el Espíritu Santo. Obras portentosas. No había ni 5 de esperanza. No solamente ahora resucita gente. No solamente ahora hace milagros. No solamente ahora o en el tiempo de Pentecostés, especialmente en la época de los apóstoles, uno encuentra que el Espíritu Santo se movía de una manera espectacular, fuera del alcance de todo ser humano. Desde el Antiguo Testamento también. Cuando Ezequiel profetizó esto, algunos dicen que estábamos más o menos en 700, 800 años antes de Jesús.
Y desde esa época la Biblia dice que el Espíritu Santo se movía de una manera sorprendente, se movía de una manera sorprendente, de una manera espectacular. Siempre ha producido milagros, siempre. Y aún donde no hay esperanza, siempre. Nos conviene a nosotros conocer al Espíritu Santo. Claro que nos conviene, claro que nos conviene. ¿Será que nos está haciendo falta conocer al Espíritu Santo? Yo pienso que sí, pero tenemos que disponernos. Es absolutamente necesario. Usted decide y yo decido. O vivimos la vida apoyada simplemente en nuestro conocimiento y en nuestra capacidad, o vivimos la vida dirigida por el Espíritu Santo. Nosotros lo decidimos. Pero desde el Antiguo Testamento ha habido una diferencia enorme entre vivir en el Espíritu y vivir dirigidos por sí mismo. ¿Por qué tenemos tantos problemas hoy día y los tuvieron desde el Antiguo Testamento? Precisamente por esto, por no estar dirigidos por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿pero es exactamente igual el movimiento del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? Hay una pequeña diferencia, se la voy a mencionar aquí. Y una diferencia que a nosotros nos beneficia. Somos privilegiados. En el Antiguo Testamento usted encuentra en el libro de Samuel que la Biblia dice que cuando Samuel ungió a David, fue lleno del Espíritu Santo. Pero después David pecó. Y David tomó a Betsabé, que era mujer de Urías, la tomó por mujer y mandó matar a Urías. En medio de su crisis el Señor lo reconvino. Cuando él se dio cuenta que había hecho mal, el Señor lo reconvino. Y David hizo esta oración, y bueno, vuelvo a aclararles que todo lo que está en la Biblia acerca de Dios es porque es absolutamente cierto. Y usted vaya conmigo al Salmo 51. Busque por favor en su Biblia el Salmo 51, que es la oración que hace David. David al Señor. David está acongojado, está arrepentido, le está pidiendo al Señor perdón. Pero guiado por el mismo Espíritu Santo dijo algo supremamente interesante, que era una verdad palpable. Y esto es lo que hace la diferencia entre el mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el nuestro. En el versículo 11, David dijo así, le dice al Señor, bueno, el día le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Pero en el 11 observa, le dice, no me eches de delante de ti. Y fíjense en la última parte del versículo 11, como dice, por favor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces uno se pregunta, ¿era desconocimiento de David o era realidad que el Espíritu Santo se podía ir? ¿Era desconocimiento o era realidad? Era una realidad. De hecho, antes la Biblia dice que a Saúl también lo ungió, y cuando Saúl se apartó del Señor, el Espíritu Santo se fue. Entonces aquí hay una enseñanza interesante. En el Antiguo Testamento no moraba permanentemente en la persona a la que llegaba. No moraba permanentemente. Iba y venía. Iba y venía. Que eso a nosotros nos da una ventaja enorme. Enorme. Iba y venía el Espíritu Santo. Y por eso David, como de una manera angustiosa, le dice al Señor, Señor, por favor, dame un corazón nuevo. Yo sé que yo pequé, pero por favor, no me quites el Espíritu Santo. No me lo quites. Sin el Espíritu Santo estoy absolutamente perdido. Pero no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo es en el Nuevo? ¿Hay alguna diferencia con el Nuevo? Total. En Juan 14, versículo 16, usted va a encontrar una diferencia abismal. El Señor mismo lo prometió. Juan 14, versículo 16, dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y fíjense en esta última parte: para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. ¿Se fijan? David en el Antiguo Testamento está diciendo, Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero aquí el mismo Señor está diciendo, yo le voy a dar el consolador, voy a rogar al Padre para que le dé el consolador, pero con una pequeña diferencia, o hay un argumento bastante firme. Es para que esté con ustedes
para siempre. Pase lo que pase, véngase lo que se venga. Esté uno en situaciones difíciles o fáciles, aunque abandone uno a veces el camino del Señor, regularmente un cristiano no lo hace, o aunque a veces desobedezca o a veces no, resulta que nos dieron el Espíritu Santo de manera permanente. No se va, no se va. Aún así existe una enorme diferencia entre estar dirigido por uno mismo y dejar que el Espíritu Santo lo controle. Tenemos una enorme bendición. Cuando usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, a usted lo selló el Espíritu Santo y a mí. Y entró a habitar en cada uno de nosotros. Lo interesante es que aquí la Biblia dice, el Señor prometió de que iba a estar con nosotros para siempre. Lo tenemos. La pregunta que uno se hace es, ¿y por qué en muchas ocasiones pierdo el gozo, la paz? No tengo una vida con los resultados que espero, ni siquiera en la parte espiritual. La respuesta es la siguiente: porque usted decide. O es dirigido por usted mismo y yo decido, o dejamos que el Espíritu Santo nos controle. Cuando el Espíritu Santo nos controla, la vida es totalmente diferente. Y entonces uno aprende a tener más confianza en la Biblia, más confianza ante las dificultades, más confianza en los momentos difíciles. Y aprende sencillamente a vivir por fe y a obedecer a Dios y ver la vida de una manera completamente diferente. Cuando no es el Espíritu Santo el que guía, sino soy yo, entonces vemos los problemas grandísimos y no tenemos fe al enfrentarlos. Nos cuesta obedecer lo que dice la Biblia. Nos cuesta también seguir lo que la Biblia dice y no pensar mal, por ejemplo, de los demás. Nos cuesta. Eso nos ha pasado en muchas ocasiones. Necesitamos ser llenos. Tenemos una bendición enorme. Siempre ha estado. Siempre es el mismo. Pero necesitamos conocerlo más. Yo quiero invitarles a que en este día de 11 de junio del 2023, usted le agradezca a Dios porque tiene un regalo enorme. Se llama el Espíritu Santo. Y si usted no está seguro de haber aceptado a Jesús, hoy voy a invitarle a que usted hoy se acerque en oración al Señor, de manera muy personal, se lo diga: Señor, la verdad no estoy seguro, lo he leído en la Biblia, pero como que siento que en la parte espiritual no estoy inclinado hacia ti. Seguramente necesito confirmar mi fe. Y vamos a tomar una decisión. Tiene que ser la decisión de ser agradecidos. Agradecidos con el Señor y tomar la decisión de dejar que Él nos dirija. Así que le invito a que usted ore. Seguramente tiene alguna situación que lo está acongojando bastante. ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo nos dirija? Y Él todavía sana, todavía libera, todavía consuela. A eso venimos. Entonces le voy a invitar donde está, a que usted ore conmigo. Si no está seguro de haber aceptado a Jesús, le invito a que ahí donde usted está, ore conmigo y le diga: Señor Jesucristo, yo sé que te necesito. En muchas ocasiones he pensado que he podido vivir a mi manera y pienso que hasta puedo conocerte a mi manera, pero no he visto resultado en mi vida. Todavía soy muy temeroso, me falta fe, tengo muchas veces desconfianza y a veces me he llenado de miedos, y cuando tengo situaciones difíciles pierdo como la confianza en ti. Así que no estoy totalmente seguro de tenerme, si ese es su caso. Usted le va a decir: yo quiero pedirte, Señor, hoy, que me perdone mis pecados. Dígaselo así al Señor. Y te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que le haga de nosotros la persona que Él quiere que nosotros seamos. Vamos a pedirle ahora al Señor, o darle gracias inicialmente por ese regalo maravilloso del Espíritu Santo.
Sencillamente usted va a orar conmigo y le va a dar gracias a Dios porque es el Espíritu de Dios, el Creador, el que nos dio vida, el que vino a completar el plan de redención con Jesús. Trabajó en el plan de salvación, ungió al Señor Jesús, ha hecho cosas maravillosas y ha estado siempre. Por eso el Señor dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no enviaría el Consolador, pero si me fuere os lo enviaré. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle: Señor, seguramente en mi vida no he dejado que tú dirijas. Y aunque lo he leído en la Biblia, es posible que todavía esté siendo dirigido por mí mismo. Controlo mi vida y por eso no avanzo. Y como que te pierdo de vista y pierdo la confianza y la paciencia. Y no veo los resultados que tú dices que yo tengo que ver. Hoy usted va a pedirle al Señor que usted a usted y a mí nos perdone los pecados, porque es el primer requisito para ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos a decirle: perdóname Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Y ahora usted va a orar conmigo y le va a pedir que lo llene con el Espíritu Santo. Dígale: hoy te pido, Padre Celestial, dígaselo ahí donde está, en el nombre de Jesús, que me llenes con el Espíritu Santo, me controles, te entrego el control de mi vida, por favor lléname, dirígeme, y te pido, Señor, que me guardes y me guíes hacia la verdad, que me llenes de confianza, de fe, de paz, me ayudes. Si hay alguno aquí que está enfermo, vamos a pedirle que usted le ponga la mano donde está, en su cabeza, en su hombro, si es su pariente, y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, al Espíritu de Dios, que ha venido a traer sanidad y medicina, que Él opere un milagro, como lo ha hecho siempre, todo de acuerdo a su voluntad. Entonces hoy, Señor, sabemos que tú siempre has venido a sanar, a dar sabiduría, a dar inteligencia a Dios. Bendigo en el nombre de Jesús a la persona que tengo a mi lado. Bendígalo, sencillamente bendígalo en el nombre de Jesucristo. Y ahora encomiéndelo al Señor. Dígate: lo encomiendo a ti, de mi papá, mi mamá, mi hermano, un amigo, un hijo. Encomiéndeselo al Señor. Y usted le va a pedir al Señor que con el Espíritu Santo Él sea tocado. Hoy eso te lo pedimos. Yo quiero pedírtelo, Señor. Y quiero pedirte que tú traigas sanidad, libertad, medicina, restauración y paz y mucho gozo. Confiamos en que tú, Señor, que nos conoces perfectamente y nos hiciste, estás interesado en nuestro beneficio. Y especialmente hoy te pedimos que nos ayudes a conocerte, que nos ayudes a menguar, porque eso es lo que necesitamos para que tú nos dirijas. Guárdanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén.